Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa, denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero sol, el gran sol del universo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial 24 de junio, un día muy especial para todos los peruanos, sobre todo para los cusqueños, que bueno, hoy día es celebración del Inti Raymi, y justamente, bueno, un saludo antes de empezar, lógicamente, a mi hermano César, que está de cumpleaños. Él es cusqueño, vive en el Cusco, y mira qué día tan bonito para nacer, hermano. Necesitan un feliz abrazo por tu santo, por tu nomástico. Y bueno, le dedicamos a él el programa. Bueno, vamos a tener en breve, ya está aquí con nosotros Roosevelt Moyo Guzmán. Él es autor
del libro Unku y colaborador del canal constantemente en cuanto a la asesoría a estos temas andinos. Y justamente, bueno, es doble motivo para celebrar hoy, este año en sí. ¿Por qué? Para los incas, ¿no? Porque regresará la placa, o ya regresó, ¿no? La placa o sol de Chenique al Perú. El imponente disco solar, según como han recogido las noticias, ha sido devuelto gracias a un importante convenio. La placa Chenique, como se le conocía, el sol de Chenique, que es el símbolo de la ciudad del Cusco, volverá para el bicentenario de su independencia, tras haber sido entregado a la embajada peruana en Washington por el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, ¿no? El Smithsoniano. Bueno, estaba leyendo una nota aquí de internet donde hacen referencia a esto, pero vamos a repasar mejor la historia, cómo es que este disco fue a parar a Estados Unidos. Ya hemos hecho algunos videos antes del disco solar en el canal y lógicamente también con Roosevelt, pero queremos hacer digamos, un extracto de todo eso y lógicamente lo nuevo, ¿no? Cuando llega al Cusco, si ya está de repente, porque estoy leyendo una noticia hace algunos días. Bueno, Roosevelt está un poquito más enterado que yo, así que bienvenido, aquí lo tenemos. A ver. Hola, Hola, Roosevelt, ¿cómo bienvenido estás? al programa. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Reaccionando nuevamente acá, feliz de estar en tu canal. Y bueno, como estábamos hablando, ¿no? Ya habíamos hecho videos, ¿no? Sobre el disco solar, sobre su importancia, sus simbolismos, y ahora nos vamos a hacer una especie de recopilación, retroalimentación de todos los temas que ya hablamos. Y bueno, voy a empezar un poco con la historia del disco solar, ¿no? Acá tengo unos apuntes. Bien, Ya. lo que pasó fue de que ya el disco solar se menciona, la fuente más antigua se menciona que cuando estaba de presidente el Rufino Chenique, dice que un personaje desconocido de ascendencia inca le entregó el disco solar al presidente Rufino Chenique. Esto, si no, acá tengo el dato, que esto fue por el año 1852. Ya, entonces dice que como el presidente no sabía qué hacer con el disco, se lo heredó a su hija. Y su hija, al final se lo terminó vendiendo a un coleccionista, que acá tengo el nombre, es Edward Goffron. Esto fue en el año, bueno, 1912, ¿no? Y él, a su vez, se lo dio a George Gustav Heiss, que según tengo entendido es el fundador del Museo Indio-Americano, ¿no? Que está en el Misionano, ¿no? Que terminó hasta en el año 1913. Desde ahí el disco solar ha estado en posesión de este museo. Y bueno, acá tengo unos detalles técnicos sobre el disco solar, ¿no? Que dice que tiene unos 13.3 centímetros de radio, ¿no? Su radio, ¿no? Que está hecho en 90% de oro, 5% de plata y 5% de cobre. Y está calculada su antigüedad entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, ¿no? Entonces, para los que piensan que hay personas que están diciendo, no, que este disco no es inca, que es Pucará y todo esto. Pero la fecha daría, ¿no? Que es más o menos de la época de los incas. O sea, pues, no, según la tradición se menciona que el inca llevaba eso en su pecho. Y era un símbolo, ¿no? Porque ellos eran hijos del sol. Ese era su símbolo máximo. Entonces, ya, hubo un primer intento de que este disco regresara al Perú, ahí por intermedio, ¿no? Del alcalde del Cusco, los ministros de Cultura, en el año 2018. Sí. Menciona que el presidente en ese entonces de Estados Unidos, Donald Trump, iba a traer este disco para, no, para la Cumbre de las Américas, pero justo no sé qué pasó, que se le cruzó algo y no pudo venir. Entonces no pudo traer el disco. Y ahora recién se retrasó estos 3 años hasta que recién este año, 2021, según un memorándum de Machel Monernik, que es directora del Museo Indígena Americano, que está en Estados Unidos, y a su vez con el embajador Alan Wagner y Alejandro Neira, que es el ministro de Cultura de Perú, junto con el alcalde cusqueño Víctor Boluarte, hicieron, ¿no?, todos los trámites para que el disco sea retornado al Perú, Ah, justamente al Cusco, ¿no? Y esto fue más que nada por el tema, ¿no?, del bicentenario. Querían que, como en una fecha tan importante, trajeron el disco al Cusco, y bueno, según tengo entendido va a estar solamente por 20 años. Eso no falta confirmar, pero lo que tengo entendido es que va a estar por 20 años. Pero para mí sería el líder que se quede permanentemente. Pero bueno, ¿no? Eso no, cómo ha llegado hasta acá, ¿no? Ha tardado más de 100 años en llegar, pero ya está acá. Pero aún se dice que no, que van a repatriar varias piezas, porque no solamente está el disco, solo hay más piezas. o sea, supuestamente ahorita duerme Ya en el está. Cusco este disco. Ya está Sí, en el sí, sí, Cusco. ¿Tú sí. crees que lo presenten en el Inti Raymi?
sería bien simbólico, ¿no? Que el que interpreta al Inca lo porte. Porque va a haber, justamente, ¿no? Se ha dicho que van a hacer la representación del Inti Raymi por el bicentenario. No Sí. va a haber público, pero sí, lo van a hacer, lo van a transmitir en vivo. Existe también una segunda leyenda sobre el origen de esta construcción, y es la siguiente. Dicen que Huiracocha Inca, antes que fuera nombrado Inca gobernante, estaba yendo a visitar a su padre, que se encontraba en Sacsayhuana, a unos 27 kilómetros del Cusco, y se encontró con una fuente llamada Susurpuquio. De repente vio caer una tabla de cristal en la fuente, dentro de la cual vio una figura de indio que tenía la forma siguiente. De la parte posterior de la cabeza, en lo alto, le salían 3 rayos resplandeciendo, como si fueran rayos del sol, y tenía en los encuentros de los brazos unas culebras enroscadas. En la cabeza, una borla real como inca y las orejas horadadas, llevando orejeras como inca, y los vestidos también como inca. Le salía un puma por entre las piernas y otro puma por la espalda, que con sus brazos abrazaba al inca. Luego había también una culebra que se deslizaba desde lo alto de la espalda hacia abajo. Cuando el Inca Yupanqui contempló esta aparición, intentó huir, pero el bulto de la estatua lo llamó por su nombre desde dentro de la fuente, diciéndole: «Ven acá, hijo, no tengas temor, yo soy el sol, tu padre, sé que vas a dominar a muchas naciones, ten muy en cuenta mi poder y reverénciame, y acuérdate tú y tu pueblo de hacerme sacrificios». Seguidamente, la figura desapareció y quedó solo el espejo de cristal en la fuente. Así el Inca Yupanqui tomó el espejo y se lo llevó, y dicen que después podía ver en él todas las cosas que quería. Con respecto a esta visión, hizo construir una estatua con la figura del sol, que era igual a la que había visto dentro de la fuente. Posteriormente, como Inca gobernante, ordenó que en todos sus dominios y provincias se hiciesen solemnes templos y haciendas, mandando a toda la gente que adorasen y reverenciasen al Creador. Acabamos de ver un extracto de un video que hicimos hace un tiempo atrás sobre el disco solar, algunas de sus propiedades, dentro de lo que era el contexto de explicar un poco el Coricancha. Investigamos algo con los libros, viajamos, hablamos con mucha gente. Bueno, y ya como ustedes lo han visto, solo voy a reiterar algunas cosas, resumiéndolo, ya lo han visto, ¿no? Pero que el Inca Pachacútec fue a visitar a su padre, a Huiracocha, y se fue a la zona, estaba yendo a la zona de Sacsayhuana, ¿no? Sacsayhuana, y fue iba a la fuente de Susurpuquio, como hemos visto, y vio que del cielo va a caer una especie de tabla de cristal, o como una especie de ópar inca, ¿no? Un objeto fuera del tiempo. Esta tabla de cristal va a caer, y de la misma tabla se va a ver una figura, es algo así como un personaje con una mascaipacha, un personaje imponente, que le va a salir una suerte de puma de la cabeza, y alrededor del cuerpo también, lógicamente, unas serpientes, una visión, ¿no? Que algunos pueden decir simplemente es un mito, una fábula, una simple visión, o tal vez estamos hablando, como lo dejamos claro en otros videos, se trata de algo más simbólico. Y Roosevelt, para ti, ¿cómo interpretas este video que hemos visto, esta historia? Sí, Claro, que es de una crónica, ¿no? De la crónica claro, claro, de claro. Cristóbal de Molina, ¿no es cierto? Es una crónica que se vende en el Cusco muy bien, es muy Sí, conocida. sí, sí. Bueno, lo que recuerdo que había mencionado en ese video era de que, o sea, comprobamos que eso era cierto, porque en Sí, el disco solar, ¿no? En la placa de Chenique, está, yo te acuerdas que te mencioné que hay figuras ocultas, ¿no? Yo las asombré para que se note mejor. Ahí se ve claramente a una figura humana que está con una especie de mascaipacha, con unas serpientes así atravesándole el cuerpo, con plumas a los costados. O sea, prácticamente está refiriéndose a lo mismo que menciona al cronista Cristóbal de Molina, ¿no? Y también te mencioné que yo me di cuenta que ese disco solar ocultaba, ¿no? El rostro de un felino, pues no, como la portada de mi libro, acá, Hugo. sí, 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 sí. Ahí lo ven, ¿no? Ya lo van a ver más o menos seguramente en las imágenes, pero ahí está, ¿no? Tiene el rostro de un felino, está muy marcado con los colmillos y todo esto, pero también ocultaba lo que es la constelación de Orión.
Ahí se van a ver que ahí están las 7 estrellas de Orión y también una tortuga, que es otro símbolo de Orión, porque en la astronomía maya, Orión era representado por una tortuga, Ak-Ek, y en la astronomía china, Orión también es representado por una tortuga. Y entonces, digo, Sí, qué coincidencia que justo en este disco solar también se ve una tortuga. Y también en el libro La Crónica de Acacor, sí, sí, ahí se sí. menciona que los antepasados de los incas vinieron de una constelación que estaba en su huerta, ¿no? O sea, lo que pasa es que el símbolo de esa civilización que estaba en la Amazonía era una tortuga, justamente, ¿no? Es como que son simbolismos. Entonces, esto yo lo estaba asociando más que nada al Inti Raymi, justamente, claro, estamos el 24 de junio, cuando celebra el Inti Raymi, entonces yo, sí, en ese video también yo mencioné esta asociación, ¿no? Del Inti Raymi con el disco solar, hay una relación directa, porque no sé si recuerdas, nos estuvimos en Radio San Martín, Sí, ahí, ah, cierto, ahí sí. vimos un video, bueno, grabamos ahí en la radio, hablamos un programa sobre el Inti Raymi, dedicado al Inti Raymi, y ahí yo mencioné esos detalles de... Buenísimo. Muy bien, entonces, qué interesante, Rubén, grabamos esto, sí, yo recuerdo nuestro paso por Radio San Martín y bueno, hablamos del Inti Raymi, sí, sí, sí. Sí, esta fiesta yo también lo asociaba a un felino porque esto lo deduje por la crónica del manuscrito de Guarichiri. Yo soy hombre de Guarichiri. En Sí. esta crónica anónima se menciona que esa parte donde Kuniraya Huiracocha está persiguiendo a Cahuillaca y se encuentra con varios animales. Entonces, hay uno de los animales que, o sea, ¿te acuerdas esa parte, no? Que a los animales que les daba buena noticia los premiaba y a los animales que les daban malas noticias los castigaba. Entonces, justo hay una parte donde se encuentra con el puma. Y el puma le dice, ya estás Ujú. muy cerca, ya la vas a alcanzar. Entonces, el Kuniraya Huiracocha le dice, por haberme dado esta buena noticia, te voy a premiar. Le dice, no, una vez al año te van a sacrificar una llama y te van a bailar en tu honor. Entonces, qué curioso, ¿no? En el Inti Raymi, una vez al año ofrendan una llama y también hacen bailes. Y yo siempre he mencionado esta asociación del felino con el sol, que también es una referencia a Orión, ¿no? Entonces, al disco y todo. O sea, es bien simbólico todo esto, porque una prueba de esto está en el idioma puquina, donde Titi, en idioma puquina, significa sol, pero en idioma aymara, Titi es gato montés, ¿no? O sea, ahí está la relación. Y justamente, como te vuelvo a decir, el disco solar inca tiene forma de felino. Por eso digo, esa relación, interconexión entre el disco, el Inti Raymi, el sol, y también tiene que ver con esto, ¿no? De que también te mostré, creo, en ese video, que en la crónica de Guamapo Madayala, del año 1615, hay un dibujo que él hace del Inti Raymi en esa época, y se ve, ¿no? El famoso diablillo que le está alcanzando un vaso al sol. Ese Sí, diablillo es decir la representación de Orión. sí, 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 Eso claro, yo lo eso. vi en un libro de Carlos Milla. Ahí, él, no sé si él Ah, lo habrá descubierto, pero ahí fue la fuente donde yo lo encontré, donde dice que tiene la misma posición. Y justamente, ¿no? Cuando yo fui a Cusco, ahí me pasaron el dato de que sí es cierto, que justamente mm, Cusco es un reflejo, está construido justamente como un reflejo de la constelación de Orión. Y eso también me lo mencionó mi amigo Sergio Huanca hay un programa del Stellarium, donde puedes ver las constelaciones a través de sí, los años. claro, claro. Ya, ahí, si pones 21 de junio y lo sitúas en Cusco, al mediodía, justamente la constelación de Orión justo está encima sobre Cusco. Y lo raro de ese dibujo es que Guamán Poma lo dibuja en el día. ¿Cómo han podido ver una constelación de día? ¿Cómo sabían que Orión se posaba justo sobre el Cusco? O sea, eso es algo bien... O sea, eso demostraría, ¿no?, lo avanzado que estaba la astronomía de los incas. Entonces, eso está, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? La relación del felino con el Inti Raymi, con el disco solar. Y unos detalles, ya que estamos hablando del Inti Raymi, es el simbolismo del vaso y el pan, ¿no? Es algo parecido a la Eucaristía, ¿no? Mm, Donde dicen que el pan, y eso parece que es una costumbre más antigua todavía, porque eso se menciona en la crónica de Acacor. Yo leí esa crónica y dice que, bueno, en este libro, la crónica de Acacor, menciona que los símbolos de la vida y la muerte justamente eran el vaso y el pan. O sea, el vaso representaba a la muerte y el pan representaba la vida. Es como el ciclo infinito, ¿no? El eterno renacer, algo así. Entonces, justamente en el Inti Raymi, el Inca, este, come el sangu, que es un pan andino. Creo que está cubierto con sangre o algo así, no recuerdo bien los detalles, pero es un pan.
y después bebe la chicha, y después lo compra, no, sí, la chicha, ¿no? Ah, El sí, sí, aja, que sí. mencionan allá, y lo reparte con los apocunas y con el pueblo. O sea, es algo bien simbólico. O sea, digo, ¿de dónde Sí. viene esa costumbre? O sea, que ellos siempre lo han tenido. O sea, es un bien simbólico, ¿no? Y ya después el Inca se invoca, ¿no? A la Cochinchá y a Cowa, a los felinos, a todo esto. Es bien simbólico esa crónica, Wow. esa fiesta, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo mencionar sobre el Inti Raymi. Y bueno, ahora volviendo a lo que es el disco solar, en ese video ya te mencioné una teoría que me pasó un contacto hace tiempo. Hay un artículo que yo leí, pero no lo he vuelto a encontrar esto en ningún lugar en internet. No sé de dónde habrá sacado esta fuente, mi amigo. Menciona que en el año 1985, un antropólogo cusqueño llamado Franklin Rodo dice que mientras estaba revisando la crónica de Pachacuti Yankee, la original, dice que en el manuscrito, en una de las páginas, justo donde está el famoso dibujo del Coricancha, dice que allí notó un relieve en las páginas Ah, y lo revisó bien y era el disco solar. No sé si eso sea de verdad, pero lo interesante de esto es algo que me di cuenta cuando revisé esta crónica. Es esto, mire, ahí en la crónica se menciona que Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayua era hijo de don Diego Felipe Condorcanqui. Y ese es el mismo nombre del tatarabuelo del Inca Tupac Amaru, o sea, José Gabriel Condorcanqui. Entonces yo digo, este Pachacuti Yanqui parece que ha sido un descendiente de los incas, ¿no? Eso te mencioné en el libro de Yachay, la doctrina secreta de los incas. Ahí se sí. menciona que este cronista en realidad era un sacerdote inca, algo así como un astrónomo, algo así. Pero por el tema de la excitación de idolatrías tuvo que hacerse pasar por un pastor de llamas para que no lo persigan. Entonces parece que eso Sí, sí es sí, cierto, sí. porque qué curioso que tenga el mismo nombre, ¿no? O sea, yo he revisado, he estado buscando detalles y coincide casi, son de la misma región de Cusco, creo que es de Canas, los mismos, o sea, tendría que buscar más datos, pero si se llegara a encontrar la fuente precisa, podría demostrarse que este cronista está emparentado con el Inca Tupac Amaru, y eso demostraría lo que dicen, ¿no? Que el Inca Tupac Amaru portó este disco solar en su pecho durante su revolución, ya por los años 1780. Y ya, justamente, no sé si viste la película de Federico García Hurtado, ¿te acuerdas? La del... Él hizo justamente la película de Tupac Amaru con Reinaldo Ah, Arenas, claro, claro, claro que sí. esa Tupac película. Amaru, sí, claro. De la época más o menos de Mariano Melgar, ¿no? ¿Te acuerdas de esa Sí, película sí, sí, que, sí. claro, más o menos es Un esa época? clásico, Unos, un clásico. claro, un clásico. Lo malo que la película de Tupac Amaru ahora no se puede transmitir en señal abierta porque está clasificada como subversiva. No te creo, ah, sí. Pero creo que Es está en lo que me... YouTube. En No, YouTube sí, también. o sea, sí está, pero en señal abierta no lo pueden Ah, no pasar. lo pueden, qué mal. Oye, y está también esta otra película, bueno, saliendo del tema, está San Martín de Porres, ¿no? ¿Te acuerdas que también es de esa época? Que empezaron Ah, a ver sí, muchas películas peruanas. sí, Bueno, sí. interesante. ¿Qué hay Ya, de interesante con esta película? ya, los que vieron, justamente no, yo hice un análisis de esta película en mi canal secundario, Roosevelt Moyo, Ficción versus Realidad. Ah, Ahí yo buenazo. Ya me mencioné, suscribí a tu canal, por si acaso. sí, Hace unos días, sí, sí, sí. sí, ahí yo me dedico a analizar películas, ¿no? Y como estamos en el Buenazo. Bicentenario, me estoy dedicando a analizar más que nada películas peruanas. O sea, se estoy intercalando, ¿no? Películas extranjeras con películas peruanas. Que me gusta, ¿no? Analizar los simbolismos, las teorías que se puede haber. Porque hay varias películas que tienen relación con lo andino. Bueno, pero bueno, entonces en esta película hay una parte donde aparece un sacerdote inca en la Mauta y le hace una profecía a Tupac Amaru, una advertencia más que nada. Le dice que no debe perder ese disco, que lo debe guardar y que dice que si algún día ese disco se le cae, prácticamente iba a morir, ¿no? Entonces, que le iba a sorprender la muerte, le dice. Entonces, justamente para el final de la película pasa eso, cuando Tupac Amaru, por culpa de un traidor que no tuvo que escapar y lo agarraron en un río. Y justo en el río se le cayó el disco y no lo recogió. Sí, Cruzó el pues. río y ahí lo capturaron, ¿no? Y justo se cumplió lo que le predijo. Y esa profecía incluía, decía que si es que pierde este disco, el sol iba a tardar 200 años en volver a brillar. Y eso más o menos por esta Wow. época. Y eso me hizo recordar, ¿no? Bueno, antes de hablar lo que estamos pasando ahorita, lo que te hablé, ¿no? Del video del Linkari, la profecía del Pachacuti, también quiero hacer una pequeña mención justamente ahora la vi completa, la película del Secreto de los Incas,
de donde aparece Charlton Heston y Claro, Malcolm X. claro, yo de hecho la vi por partes. Sí la vi toda en realidad, ¿no? Para poder ir a Machu Picchu y buscar estos sitios donde grabaron la película, porque se comentaba que lograban, un amigo, un vecino de la zona me comentó que ellos lograron ingresar a la tumba de Pachacútec, entre comillas, ¿no? Supuesta tumba en Machu Picchu. No sé, bueno, tú has tenido oportunidad de ir, hay una cámara que está cerrada, que ya no se puede pasar por ahí. Dicen que es la tumba, que ahí está la tumba de Pachacútec, ¿no? Ya. Pero que en la película esta lograron grabar adentro. Pero al final, bueno, creo que no, creo que estaban equivocados. Pero sí, bueno, sí, buenaza esa Sí, película. Este pequeño sol es puramente inca. Un sol como ese, pero el doble de grande, fue robado del Templo del Sol Inca hace casi 4 siglos. Tenía 119 diamantes puros, 243 piedras preciosas y pesaba casi 14 kilos de oro puro. Nunca se encontró. Dice una leyenda que el imperio inca fue destruido por los dioses cuando desapareció el sol. Los indios creen que se restaurará su imperio si encuentran su sol sagrado, el hermano mayor de este. Esa película, sí, hay partes que sí se han grabado en Machu Picchu y otras que lo han reconstruido. Porque no creo que hayan sacado piedras, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esa película está basada en esta leyenda del disco solar. Ellos dicen, en la película dicen que, sí, según las leyendas incas, había un disco solar que tenían los incas que estaba en el templo de Coricancha y que cuando fue robado, prácticamente esa fue la caída del imperio, ¿no? El Tahuantinsuyo. Y según sus profecías dice que si este disco regresara al Cusco, el Tahuantinsuyo iba a ser restaurado. Y eso es lo que vas a ver en la película, que lo encuentran en Machu Picchu y ahí describen, y algo curioso de esa, que hay una descripción bien interesante del disco en la película. Dicen que era un disco de oro que estaba cubierto con 119 diamantes y 243 piedras preciosas. Y esto me ha hecho pensar una cosa, ¿no? El disco solar que nos han traído acá al Cusco. Yo te mostré, ¿no? Yo te dije que el disco solar oculta figuras, pero la cuestión es que en este disco hay relieves. O sea, no quiero sonar conspiranoico, pero ¿qué tal si estos relieves en realidad representan lo que ha sido? O sea, como que este disco solo es un molde del verdadero disco. Porque dice, o sea, la película dice que tenía incrustado piedras preciosas, diamantes. Entonces yo digo, ¿dónde están esos diamantes? No quiero sonar conspiranoico, pero ¿qué tal si este disco solamente es el molde y el original está en alguna otra parte todavía? Porque no sé, o sea, eso es lo que me hizo pensar nomás la película. Digo, no creo que sea así, pero es curioso. Lo menciono solo como un detalle. Sí. Y bueno, ya ahora sí, lo que mencionaba, ya que están hablando de que, o sea, asocian el disco con el retorno del tiempo de los incas, que va a retornar, ¿no? Que se va a restaurar el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo. Y eso es prácticamente lo que hablamos en el último video del año pasado, de la profecía del Pachacute y el Incari. Buenazo, claro. Cuando, No, es que está muy loco porque, mira, todo se relaciona con todo y parece como que de verdad se estuviera cumpliendo algo. Pero ya vamos a seguir hablando. Tú mencionas este video que hicimos del Incari, sí, sí lo recuerdo. ese video lo hicimos por el tema justamente en esa fecha no se dio la famosa conjunción planetaria del planeta Júpiter y Saturno. La Navidad. Que decían que sí, solo pasaba cada 800 años. Bueno, la mayoría de los asociados no, de esta famosa estrella de Belén. Pero en ese video yo te mencioné, hay un documental que no muchos conocen. Es el documental El secreto de los incas, la guerra contra el tiempo, del norteamericano William Sullivan. Él menciona eso, de que según lo que ha investigado en su libro, menciona que el Pachacuti está asociado a esta conjunción de los planetas Júpiter y Saturno que ocurre cada 800 años. Supuestamente hace 800 años ocurrió esa conjunción que anunció el inicio del imperio de los incas, ¿no? Con la aparición de Manco Cápac, que lo asociaba a Viracocha, ¿no? Que Manco Cápac representaba al planeta Júpiter y que Viracocha a Saturno. O sea, es algo bien simbólico, ¿no? O sea, es bien interesante lo que dice en su documental porque él interpreta las leyendas y lo asocia a temas astronómicos. Bueno, ya en el video está más detallado, pero la cuestión es de que 800 años después sería ahora, ¿no? Justamente el año 2021. O sea, todo el mundo decía, no, la estrella de Belén, pero yo te dije que en el video yo dije que el dibujo de Guama Poma de Ayala
hace 2 dibujos del nacimiento de Jesús. Y ahí él ponía la estrella de Belén. O sea, era algo bien curioso, ¿no? ¿Por qué ha hecho 2 veces esto? Porque él menciona que en el año que nació que Jesús, se dice que el Inca Sinchi Roca ya tenía 80 años, lo cual descuadra con la cronología, porque se dice que los incas eran del año 1200, pero o sea, lo que Sí, se me mira, dijo, sí. qué raro, o sea, ¿a qué está mencionando esto? Sí, pues, Entonces ¿por qué? parece que lo que yo digo no se refiere tanto al nacimiento de Jesús, sino que se refiere a esa conjunción. O sea, es como una pequeña referencia, es como una pista que dejó el cronista para dar a entender esto. Entonces, ahora no, entonces, 800 años después, se cumpliría el nuevo Pachacuti, que todo el mundo está esperando el 10º Pachacuti, que dicen que va a ocurrir en esta época. Y yo dije en ese video, ¿no? Que una de las condiciones para que regrese Incarri es que traigan el disco, que retorne el disco. Y que curioso que justo se cumplió ahora, ¿no? Justo cuando estaba el tema de las elecciones. Lo curioso fue que justo el día o sea, yo estaba al tanto del conteo de la OMP, que estaba demorándose demasiado tiempo. Sí, 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 te vi ahí publicando algunas cosas del conteo Sí, que parece como cuando una computadora, una transferencia de un archivo, ¿no? Ya falta 99 puntos y se queda ahí un día sí, y no no termina avanzaba. y no baja el archivo, ¿no? No termina de bajar el archivo. Sí, y lo Hasta curioso es que ahora, hasta ahora no no, termina. ya está ya al 100%. Ya O sea, está, ¿no? Sí. una cosa era el procesado y otra Claro, cosa y era el otra sí, pero ha procesado. demorado un montón, ¿no? Claro. La cosa es de que justo el día que ya se anunció al 100% de los dos, justo ese ratito yo me enteré de la noticia de que el disco solar había regresado al Perú, o que ya Ah, estaba en sí. trámites, ¿no? Entonces digo, que, o sea, uno no quiere emocionarse tanto, pero, o sea, las coincidencias ya es demasiado extraño, ¿no? O sea, justo asume Pedro Castillo, que es una persona de origen andino, y que, no, que justo, o sea, es algo de muchas injusticias, ¿no? El tema de la señora K, que quiere negar los votos de la zona de la gente de la sierra, del altiplano, de la selva. O sea, es como una lucha de clases, no sé, es bien curioso todo este tema. Que como que, o sea, ¿por qué le tienen tanto miedo, ¿no? a este candidato? Que es bien, pero, o sea, si asume y todo esto, parece que, o sea, no quiero emocionar, pero, o sea, no estoy diciendo que Pedro Castillo sea Incarri, pero todo el mundo lo está viendo así, ¿no? Pero yo siempre he dicho que Incarri, para mí Incarri no es una persona específicamente, sino que es una forma de, o sea, es como cuando todas las personas van a cambiar la mentalidad a lo andino, porque yo pienso que sí está viendo una especie de resurgimiento de lo andino, ¿no? Porque antes no era así, y ahora está más fuerte. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Pero bueno, o sea, porque faltaba Perú, porque ya estaba, ¿no? En Bolivia con el tema de Evo Morales y todo esto. O sea, parece que eso es lo que faltaba, ¿no? Que el Perú siempre era lo que faltaba, porque el Perú no es el núcleo de esto, de Guantinsuyo y todo esto. Pero bueno, no me quiero centrar tanto en la política, porque algunos no lo ven como algo malo, no sé, o sea, para los que yo hice un video de esto, ¿no? Hablando de política, y algunos creo que no me han entendido, o sea, yo cuando hablo de política yo no me estoy refiriendo a que yo me voy a meter a un partido, sino lo que yo estoy diciendo que mi enfoque de la política es la defensa del hombre andino. Que me he dado cuenta que, como amigo Sergio, nos hemos dado cuenta que todas las leyes, todo ese tema, siempre van en contra o sea, el que sale siempre perjudicado, siempre es la gente de la Andes, de la selva. Eso es como que los ignoran, o sea, todas las leyes están en contra de ellos, y es lo que a mí no me parece bien. Entonces, una forma de enfocar la política sería por ese lado, ¿no? Sacar cara por ellos. Y en estas mismas elecciones he visto de lo que te dije, ¿no? Que tratan de ignorar los votos de esa gente. Pero bueno, es otro tema. Sí, pero no, curioso, resulta curioso cómo, sí, es verdad, o sea, hay detrás del proyecto de Pedro Castillo, lógica, en la parte positiva, digamos, claro, está darle un espacio, ¿no? A los pueblos originarios, incluso leí en su plan de gobierno, bueno, no sé, en alguno de estos que manifestó, que quería que se enseñe en los colegios la historia regional, ¿no? La historia del Perú universal, pero también regional, o sea, tiene cosas que uno diría, claro, y de hecho, gran parte del mundo andino está apoyando su candidatura, lógico, ¿no? Hemos visto, es algo innegable que está ya en las cifras, ¿no? Se puede ver que han votado masivamente por un cambio, ¿no? Las personas en este sentido, y suena muy, muy loco con lo que tú planteas del retorno yo recuerdo en el video que grabamos en diciembre más o menos, tú decías de que este año
o a partir de ahora iba a venir un resurgimiento del pueblo andino, ¿no es cierto? Era creo que era el enfoque que tú tenías, como que el Perú y lo andino iba a resurgir con mucha fuerza. Y es creo innegable, ¿no? No sé cómo va hoy día 24, si hoy día, más tarde, porque estamos grabándolo esto al filo de la medianoche que lo están viendo ustedes, pero hoy día en el Inti Raymi habían voladas, ¿no? De si Pedro Castillo va a ir al Inti Raymi, si incluso el presidente Sagasti iba a ir, si el disco solar va a estar ahí. Entonces son como personajes y escenarios que se están moviendo alrededor del disco solar y de esta profecía, ¿no? Que es una curiosidad, dejémoslo como una curiosidad. Pero volviendo al disco, voy a recuperar un detalle que hablamos del disco solar en el video que hablamos ¿te acuerdas de las paradojas temporales que hablamos? Sí, Ese video, ¿te acuerdas? sí, sí. De- Ahí te dije, ¿no? Esa teoría de la paradoja ontológica, donde algo del pasado, o sea, Sí, algo, sí, o sí, sea, sí. como que, te puse de ejemplo la película Terminator, que los robots habían sido creados gracias a que un robot viajó al pasado y con la tecnología de ese robot recién crearon a los Terminator, y eso es algo paradójico. O sea, algo del futuro tuvo que venir para que recién se cree. O sea, como que no se explica de dónde ha venido. O sea, ha venido del futuro para que sea creado en el pasado. O sea, esa es la famosa paradoja ontológica. Algo que viene del futuro y se repite en el pasado. O sea, su origen está en el pasado, tal vez en el futuro. Bueno, Claro, un ejemplo claro. parecido yo lo asocié a esto, al origen de los incas, y hay una prueba de esto. En ese video yo dije que o sea, la evidencia que mostré fue la placa del Coricancha, el famoso, esa placa, la plancha del Coricancha, esa plancha del dibujo de Pachacuti Yankee, donde está resumida la cosmovisión andina. Esa plancha es muy parecida a la placa Pioneer que lanzó la NASA en el año 1972. ¿No? Ahí pueden ver las comparaciones, ¿no? Ya lo van a ver en imágenes. Ahí en ese disco, en la placa del Coricancha, se ven un hombre y una mujer, se ven los 9 planetas, se ven como constelaciones, estrellas, el sol, la luna, y en esta placa Pioneer, que es una placa de oro que fue incluida ahí por interferencia de Carl Sagan, ¿no? El científico, que es un astrónomo. Él rogó a la NASA que incluyese en esa placa por si es que una civilización extraterrestre encontrara esta sonda y pudiera saber cómo ubicarnos en el espacio. Porque en esa placa está detallado dónde está ubicado nuestro planeta, en el sistema solar. Ahí pone un hombre y una mujer, los 9 planetas. Es bien parecido. O sea, entonces ahí se me ocurrió la teoría de qué tal si ha podido pasar eso. Porque como la NASA no estaba tan segura de qué recorrido iba a seguir esta sonda cuando llega al espacio, porque la idea original era solo mandar la Voyager, la sonda Voyager. Pero para abrir camino, lanzaron 5 años antes la sonda Pioneer o Pioneer. Es la que iba a abrir el camino para la sonda Voyager, para marcarle el camino prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, mi teoría es esta: la sonda Pioneer que lanzaron, para mí, mi teoría es que fallaron, fracasaron, no siguieron una ruta, no siguieron la ruta correcta. Pero esta sonda, digamos que fue encontrada por la gente del futuro o unos extraterrestres, no sé, es lo que no se sabe qué ha podido pasar, o si la sonda cruzó un agujero negro y viajó al pasado y fue encontrada por los incas. Encontraron esta placa, porque eso está en las crónicas, ¿no? Que el Inca Manco Cápac, o sea, que el Inca Manco Cápac trajo esta placa, eso está en la crónica de Pachacuti Yankee, que él trajo consigo al principio solo era un disco, y más de ese disco crearon la placa. O sea, mi teoría es que qué tal si ese disco ha llegado del espacio, ellos lo han visto y dijeron, no, esta ruta está mal. Entonces lo corrigieron, y con esa ruta corregida es lo que encontraron en la crónica, y los astrónomos vieron la crónica y tomaron de referencia la ruta que indicaba la placa del Coricancha. Porque si yo ya expliqué, ¿no? En ese video, también hicimos otro video específicamente solamente de la placa. Sí. Ahí describe la misma ruta que siguió la sonda Pioneer, la sonda Voyager. Entonces, con la ruta corregida, recién lanzaron la sonda Voyager. Y la sonda Voyager también tenía un disco. O sea, ahí incluyeron el famoso disco, creo que es el Sound of the Earth, o sea, los sonidos de la Tierra, donde grabaron varios sonidos de la Tierra, canciones, todo eso. Y ahí, ¿no? Ahí estaba. O sea, mi teoría es que ese disco era el disco
es parecido al famoso disco del del disco del Coricancha, ¿no? Digo, el disco el disco solar, ¿no? La placa de Chenique. Porque ahí en el video está más explicado, ¿no? Porque la plancha del Coricancha es igual a la placa Pioneer y el disco solar es igual al disco de la Voyager. Y esa es la famosa paradoja ontológica, ¿no? Que esto llegó del pasado y corrigieron al futuro. Es bien complicado explicar esa teoría, pero esa era Claro, hay que ver algunas películas, ¿no? Para como más o menos entender esto. sí, No recuerdo cómo se llama la película que vimos, Predestination, creo. sí, esa película Esa pueden ver, retorcida. está en YouTube, ¿no? La pueden buscar Predestination y van a entender un poquito más o ver unas series un poco más complejas como Dark, la serie Dark que habla específicamente de esto. Claro, Con eso se van a dar cuenta. O si no, vayan al video, ¿no? También que grabamos con Roosevelt. claro, porque en ese video yo di pruebas, ¿no? De esto, ¿no? Una prueba es como el mismo idioma quechua, que curiosamente incluye términos científicos muy avanzados para esa época, como que es algo atemporal, fuera de tiempo, o sea, como es algo, ¿cuál es la palabra que se usa para eso? Es decir, anacrónico, ¿no? O sea, ¿cómo es que en el quechua hay términos para describir la relatividad especial, la relatividad general? Hay referencias al viaje a la luz, a la fotosíntesis, a la mecánica cuántica. Es bien, el mismo Aymara dice que tiene una compatibilidad con el lenguaje de programación de las computadoras. Eso lo dice, ¿no? Y eso yo no lo digo, no, eso lo dice el ingeniero Iván Guzmán de Rojas. Él creó un multitraductor en base a ese idioma, la Aymara, ¿no? Porque vio que era muy parecido al lenguaje de programación y es más potente que el traductor de Google. O sea, todas esas ideas me llevan a pensar que esta teoría podría ser verdad, ¿no? Que el disco solar, la placa del Coricancha son objetos atemporales, ¿no? Como tú dices, un OPART que de un modo extraño lo tenían los incas y que con eso ayudó a gente del pasado. Esto también, ¿no? En la película Interstellar, eso lo explica mejor. Que en la película Stellar trata de, bueno, spoileándoles un poco, es de que para solucionar un problema que tenían en el presente, una persona termina viajando al futuro y la gente del más futuro les da la solución a un problema que tenían la gente del presente y con eso logran ayudarse. Es bien interesante esa película. Y algo así, o sea, es bien curioso. Bueno, estos son todos los detalles que puedo hablar sobre el famoso disco solar Inca, que nosotros le llaman el Inti Finti, El Inti, el sol de soles. el sol de soles, ¿no? Que, bueno, Dante Ríos, un amigo de allá de Urubamba, ¿no? Decía que esto podía ser cuando lo giraba, ¿no? Porque él tenía como una réplica, parecía un ovni, ¿no? Me acuerdo que y tenía su réplica, iba para todo lado con el sol de soles y él decía que en realidad ocultaba, ¿no? Una suerte de algo más, ¿no? Que una especie de ovni, ¿no? Entonces, de hecho, hay más misterio. Me encantó lo de tu libro también, cómo iluminas algunas partes del disco solar y es como que fuera. Imagínate si eso tuviéramos una máquina para reproducir lo que está en el disco, da la impresión, ¿no? Una máquina holográfica o lo iluminamos por partes como está en tu portada. En una Mm, parte abre la boca, en otra cierra la boca. Es como una película, ¿no? No sé cómo explicarlo, o sea, es como un artefacto, ¿no? Mágico, ¿no? prácticamente lo que Mágico decía la científico, crónica ¿no? de Cristóbal de Molina era cierto, entonces, todo lo que decía. Claro, o sea, tú con la herramienta de... Es como, por ejemplo, ahorita, a ver, mira, justo tengo aquí. Miren esto, a ver, solo por poner un ejemplo, miren, tengo un cassette, no sé si se acordarán de Ya, estos cassettes. ah, Entonces tú lo ves esto y tiene una forma, ¿no? Pero tú dices, a ver, mándalo al futuro o al pasado. Incluso de acá a unos 20, 30 años nadie va a saber qué es eso. Ahora, actualmente ya nadie sabe qué es esto. Y de pronto aquí hay música, información, ¿no? Podría haber algo. Entonces, ¿cómo la forma física nos puede engañar, ¿no? Si no tenemos claro, necesitamos otro aparato para descifrar ese aparato. claro. Sí, son cosas bien interesantes. Por eso me gusta a mí mucho ver las películas, porque ahí hay, ¿no? Te da nuevas formas de pensar, te da ideas. Y justamente no creo que querías mencionar esto de la película. Me pasaste el dato de que se va a estrenar la película Transformers, pero va a estar ambientada en Perú, o sea, Transformers 7. Sí, o sea, yo me he quedado sorprendido, ¿no? Vamos a poner el meme ahí, ¿no? Ya los Transformers son ronderos ahora. Están con sus sombreros ronderos. Este, la gente para hacer los memes es fantástica.
O sea, ni Ya me tiene... imagino que van a decir. Sí, de verdad. Entonces, ¿cómo que los Transformers van a llegar a Machu Picchu? Creo que van a rodar en Tarapoto. Más o menos, ¿tú te has enterado algo de esto? Sí, justamente me enteré en la tarde cuando estaba, estaba revisando algunas cosas y bueno, lo que más o menos he entendido es de que la película va a estar basada en la serie animada Beast Wars, Guerra de Bestias Transformers. Esa Ya. que, según recuerdo, era la historia del futuro de los Transformers. Que esto no se transforma en robots, en carros, en aviones, no se transforma en animales. Y por lo que tengo, porque he visto, busco información y dice que esto va a ser ambientado en la Amazonía. Supongo que van a poner otorongos, Ah, Beast tapires, Wars. anacondas, no sé, quizás puede ser eso, ¿no? Quizás por ahí puede ser la explicación de que van a usar animales de la selva. No sería interesante, ¿no? Va a ser Transformers 7, porque antes de eso hubo, según tengo entendido, son 5 películas y una precuela. Transformers 1, 2, 3, 4 y 5 y la precuela de Bumblebee. Y yo me acuerdo que, bueno, sí, justamente en mi canal secundario, Russo el Moyo, yo hice un video analizando estas películas, todas las películas, ¿no? Hasta las que había. Y lo que me gustó de esta película de Transformers es que es una de las películas más conspiranoicas que hay. Justamente yo tengo la idea de hacer un video del top de las películas más conspiranoicas y entre los primeros puestos estaría Transformers, porque a veces no se han dado cuenta mucho los cambios de la película, pero ahí nos han hablado de que existe, ¿no?, el sector 7 que sabe todo sobre la vida extraterrestre, que saben que hay evidencia arqueológica, que ellos lo ocultan, que no quieren que la gente se entere de que toda la civilización, o sea, como ahí en la película dicen, ¿no?, que las culturas antiguas han tenido contacto con extraterrestres, hablan de que, bueno, dan a entender, ¿no?, que Estados Unidos es el país más poderoso y que nos vigila todo el mundo, hablan de los agentes dormidos, hablan del famoso protocolo que tienen o sea, si es que se encontraron con una civilización extraterrestre, creo que tú debes conocer eso, el protocolo de qué hacer si ves un extraterrestre. ¿Recuerdas eso? Sí, bueno, creo que lo grabamos, ¿no? Sí, creo, no recuerdo exactamente, Oye, pero no me acuerdo exactamente. Primero era gritar, ¿no? creo que eso era en History Channel, creo que vi eso, Sí, hay un protocolo, sí. que no se debe hacer contacto directo y que no No, debes dar, pues claro, porque te puede, la radiación te puede, de hecho hay sí, muchos sí, casos que cuando tú tocas a estos seres, no es porque ellos sean malos, sino te pueden provocar quemaduras o algún tipo de radiación negativa, mejor no acercarse. Em, y Intentar el contacto telepático, creo, sería lo mejor en ese caso. claro, y otras cosas que menciona la película es de la famosa ingeniería inversa, porque ellos mencionan que gracias a que Megatron cayó en el Ártico, en base a la tecnología que extrajeron de ahí, crearon, ¿no?, el láser, los viajes espaciales, los celulares. Y eso menciona, ver, eso hace referencia al caso Roswell, con el laboratorio Bell, donde se cree que se ha creado toda la tecnología moderna, pero eso ha sido en base a la tecnología extraída del OVNI, ¿no?, que extraían Roswell. Y también hacer un poco de referencia a la película, digo, lo que grabamos en el video anterior de la Antártica, que se cree que en la Antártica hay bases extraterrestres y que de ahí también pudieron haber hecho ingeniería inversa, algo así. Porque es curioso, ¿no?, que justamente el Megatron se cae en el Ártico, que sería la antípoda de la Antártica. Sí, sí, es bien interesante esa película, hay bastantes referencias a esto. Y es sí, curioso eso. Pero bueno, si quieren saber más pueden buscar ese video en mi canal secundario Roosevelt Moyo. Y también, no, y justamente ya en lo que es la serie animada, hay un capítulo donde justamente los Transformers van a Machu Picchu. Ahí, ahí bueno, según Sí, ellos eso es Machu Picchu, pero ellos dicen que en esta ciudad está ubicada sobre un núcleo fundido de la Tierra. Y eso sí es cierto, que el famoso Cusco, ombligo del mundo. Eso yo sí lo expliqué en algunos videos de que sí es cierto, o sea, algunos estudios como Serrano Palomino dice que no, que está mal traducido Cusco como ombligo, que no tiene sentido, se burla de Garcilaso. mm, Pero en un mapa de geofísica yo he encontrado, hay detalle que el Cusco, o sea, Cusco sí está ubicado en el centro magnético de la Tierra, justo en el medio, o sea, justo está ahí, es el punto central, o sea, de verdad Cusco sí es, o sea, de un modo simbólico, sí es el ombligo de la Tierra, porque es el centro magnético de la Tierra. Y qué curioso que en esa película lo diga, bueno, en el dibujo animado. Y no, ahí son detalles que no, mencioné. sí, claro, ¿no? Y justo me está llegando una información sobre
Hay varios capítulos en realidad de, como tú mencionas correctamente, de los Transformers que se han grabado, bueno, nos han hecho referencia al Perú, incluso hay varios capítulos, estamos viendo, cuando los Transformers visitan al Perú, están viendo algunas imágenes. A ver, acá está. Transformers, el episodio es Generación 1, es la serie, episodio 9, Fuego en la Montaña. Creo que Generación 1 es, pues, ¿no? La primera serie, ¿no? La de los 80. Aquí, los Decepticons tienen una antigua leyenda inca sobre un cristal que está conectado al centro de la Tierra. El cristal del poder. Ahora, este cristal estaba en una inaccesible, perdida, secreta, misteriosa y casi invisible pirámide en la punta de un cerro a la vista de todos. En este punto ya uno se pregunta qué de Inca tiene esta pirámide, pero uno de niño estaba emocionado de ver a nuestro Perú en la serie. O sea, era más bien una pirámide maya. El interior de la pirámide tenía oculto al cristal, el cual funcionaba como un tapón de baño para la energía. Como era obvio, Megatron lo tomó para crear un arma para conquistar el mundo, ¿no? Los Decepticons construyen su arma sobre la punta de la pirámide, un lugar completamente discreto y oculto para todos. Es un poco satírico eso, ¿no? Megatron hace una prueba destruyendo al satélite espía de los Autobots. Bueno, ahí te cuentan un poco más el capítulo y se ven incluso, ¿no? Y hay varias veces más que han venido los Transformers al Perú, o sea que ya son caseritos de nuestro país. Era lógico que tenía que salir una película. Y ahí te mandé una frase en quechua que era... No, sí, acá está. La puedes pronunciar porque... Es Tigrakuichig Uthaichigtag. ¿Eso qué significa? Según tengo entendido esto. Transfórmense y avancen, ¿no? Claro, bueno, adaptado, sí, adaptado. Técnicamente es otra palabra. Es algo como tijera y creo que es cambiar, volverse algo, tigrakuichig, o sea, cambiemos, o sea, cámbiense y avancen, ¿no? O sea, Udhai es creo como algo que es rápido, ¿no? Bueno, sí, o sea, técnicamente sí está traducido como lo que dice la frase de los Transformers. O sea que o sea, ya ese es el grito de batalla en quechua de los Transformers. Bueno, es una curiosidad, como para que veamos que, bueno, en todo aspecto el Perú está siendo mencionado, hay un resurgimiento del tema andino, y creo que has hecho un gran repaso. No sé si queda algo más en el tintero, no, Roosevelt. O sea, les digo, no, pues, si quieren saber más de los Transformers, vean mi video donde vean eso, porque ahí también encontré un par de referencias a la cultura andina, a que son creencias bien inherentes, ¿no?, a lo andino, que curioso que las hayan plasmado en Transformers, ¿no? Como la creencia sobre que tienen los Incas sobre la muerte, el tema de Orión. Orión también es mencionado en la película de los Transformers 2, ahí hablan de eso. Y lo único que yo quería agregar, ya para que el video no se trate solo de Transformers, es de eso, ¿no? De que en ese video yo mostré, como lo estabas repitiéndote en esa primera entrevista que tú me hiciste sobre los extraterrestres, la primera vez que hablé de extraterrestres en tu canal. Sí. Ahí yo te mostré un dibujo del obelisco Tello. Sí. Y que yo te dije que me había dado cuenta que esta figura en realidad es una maquinaria, porque si tú ves detalladamente vas a ver flamas, engranajes, electricidad, pistones. Para mí ese es el plano, una maqueta de una maquinaria gigante, quizás que como un robot. Yo en mi video yo lo animé para que vean cómo se transforma de estar así echado a parado, como un robot prácticamente, un Transformers. Bueno, como muestran eso del famoso astronauta de Palenque y otras figuras, pero este está más clarito se nota que está el piloto ahí encima. Pero bueno, sí, y hay fuego, ¿no? ¿Te acuerdas que me mostrabas el fuego? La compartimos hace poco, hicimos como un remake ahí estaba por partes y lo hemos juntado en una sola parte. Y como siempre, con muchas visualizaciones que se genera cuando vienes al canal, siempre de una forma, ¿no? La gente sabe y reconoce que das buenos datos y te agradezco, ¿no? Que tengas esa gentileza de venir siempre y justo para hablar de algo importante, del disco solar, que, bueno, repito, ¿no? Estamos grabándolo esto para el 24, seguramente ustedes ya para cuando han visto el video han visto el Inti Raymi y bueno, sacarán ustedes sus conclusiones si lo mostraron o no al disco solar, si de repente será otra ceremonia en el Cusco. De hecho, ¿no? Va a haber algo oficial, ya está en estos días, ya debería estar en el Cusco, tal vez ya está
como tú No, sí, bien decías. ya está ya, desde el 15 de junio. En el Perú ya está, ¿no? Sí, Ahora ya hay que está ver ya. en qué museo va a estar, dónde está, de repente en la Ah, embajada, sí, en sí. alguna casa diplomática, o ya está en el museo, pues, ¿en cuál será? En el más grande de allá, ¿no? El de los incas, Me gustaría ir a Cusco justamente. Sí, no, me encantaría. Ya pronto ahí te apuesto que nos vamos a encontrar, Roosevelt. Bueno, entonces, si no hay más que ya comentar, nos vamos a reencontrar entonces en un próximo programa. Muchas gracias, Roosevelt, por haber venido. Sí, bueno, solamente no recordarles nuevamente que visite mi canal Incarri Camas, donde yo analizo todo lo que es el tema de la cultura andina, enfocándome en el análisis del idioma quechua, el aymara, el puquinta, porque mi canal, muchos creen que mi canal es de historia, pero yo no definiría mi canal como historia, sino es un canal de investigación propia mía de lo que es todo esto, el tema de analizar los idiomas y tratar de extraer conocimiento del idioma quechua. Esa es la base de mi canal. ¿No? Y no también recordarles esto, ¿no? Que mi libro Unco, El secreto de los incas, y el libro de mi amigo Sergio Huanca, Matemática Inca, está, ¿no? Tengo estos libros disponibles para los que estén interesados, pues pueden adquirirlo, ¿no? Y ya. Bueno, esas serían, ¿no? Recordarles también mi canal secundario, Ruso el Moyo, Ficción versus Realidad, y mi tercer canal, Incari Kamaj. Ese estoy tratando de enfocarlo al tema OVNI, ¿no? Ya que no quiero mezclar con esto, con el otro, y creo que ese canal lo voy a dedicar a ese tema. Que todavía no subí tantos videos de ese tercer canal. Y bueno, no, nada más, ¿no? Que agradecerte nuevamente por la invitación y ya espero que este video sea muy visto nuevamente. Ya veremos, ¿no? Cómo responde la... No, solo quería recordarles para las personas que creen, dicen, porque no subo videos tan seguidos, creen que ya me desaparecí, ¿no? Estoy también, quiero recordarles que en mi página de Facebook yo estoy publicando constantemente artículos, posts, ¿no? Sobre estos temas, todo enfocado a la cultura andina. O sea, en mi canal de Facebook estoy más activo, ¿no? Como mejor dicho, en mi página de Facebook, ahí también pueden seguirlo, porque ahí yo publico bastantes artículos. Justo estos de Transformers se enteraron por el que yo publiqué ese artículo. El tema de, o sea, hay varias cosas, ¿no? O sea, se están perdiendo de varias cosas si creen que solamente tengo mi canal de YouTube. También tengo bastantes temas, ¿no? En mis páginas, también, porque ahí también los interesados en el libro tienen que escribirme esas páginas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Genial, genial. Bueno, seguramente vamos a volver a conversar contigo muy pronto porque, bueno, ya se está reactivando el turismo. Yo pienso que es inminente, ¿no? Que vuelva todo a la normalidad. Ojalá y esperemos muy pronto y podamos viajar nuevamente a Puno, a Cusco. Hay tantas cosas que ir a investigar allá que estamos ansiosos todos de poder volver. Y bueno, por lo menos simbólicamente, con la fiesta del Inti Raymi más tarde, seguramente vamos a estar ahí un poquito acompañando a nuestros hermanos de Cusco. Este 24, que es un día súper importante también. Muy bien, nos vemos, cuídense.